Bueno, entonces vamos a ver otra vez lo que vimos ayer porque vamos a concentrarnos enseguida en la segunda parte de la Braita. Ayer vimos una discusión en delante del tribunal que había un shtar, no shtar es un, ¿cómo se dice? Un contrato de deuda, no sé cómo dice en castellano eso. Yo no puedo firmar una cosa de deuda de que está escrito dinarim o está escrito slaim. Digamos, slaim son 4 dinarim más grande y no está escrito cuántos había. Entonces, lo mínimo de Slaim del plural es 2. ¿Sí? Ahora, entonces dice así que él, en el caso que un documento se presenta en el tribunal, en está escrito, fulano tomó prestado de Mengano Selaim, sin especificar cuántos Slaim, o fulano prestó de Mengano Dinarim, sin especificar cuántos Dinarim había. Y acá empezó la discusión del tribunal, cuánto es la deuda. El prestador dice, le debe de 5 monedas, o 5 Selaim, o 5 Dinarim. Y el prestatario, por su parte, dice la deuda es de 3 monedas. ¿Sí? O sea, eran 3 Rahim o 3 Dinarim. Entonces, ahora, ¿qué se va a hacer ahora? Si una persona me dice, ahora vos me debes 5, yo digo, no, son 5, son 3, entonces tengo que pagar 3 y tengo que jurar por el resto. Ahora que, por un lado, esta persona confesó una parte, pero él podría haber dicho que eran dos y tenía como contrato a su favor, o tenía un contrato acá, ¿qué va a pasar? Entonces, existe una discrepancia en cuanto a la ley aplicable allí. Rabbi Shimon ben Elazar dice, dado que el deudor admitió que debe una parte de la demanda, debe jurar que no debe el resto de esta. Así como cualquier caso que la persona confesó una parte de lo que le están reclamando a él, mismo que una parte se está negando, tiene que jurar por el resto. Acá también es lo mismo. Rabbi Akiva, por su parte, opina, el deudor en este caso no es sino como quien está restituyendo un objeto perdido. Se llama un Meshiva Bedá, en hebreo se dice. Si en este caso es como que está restituyendo un objeto perdido, pues si hubiera admitido que su deuda era solo de 2 monedas, el documento lo habría respaldado y por eso está exento de jurar que no es el resto de la demanda. Sí, discusión. La vez que dice que con la persona que dice 3 dijo uno de más, entonces como está devolviendo algo, vos ves una persona que devuelve algo más de lo que tendría que, algo que no es de él, está devolviendo el otro, es un motivo para darle a la persona una credibilidad que está diciendo la verdad y por eso no tiene que jurar por la otra parte. Ayer contamos, sí, que hay dos maneras de entender este concepto, o de qué es lo que se llama migo. Migo es créeme, porque si querés mentir diría dos. Créeme que son tres, porque si querés mentir diría dos y vos me creerías a mí porque el contrato está a mi favor. Eso es una manera de entender. No tendría que jurar. Si hubiera dicho dos, no tendría que jurar. Ahora que digo tres, que no tengo el contrato a mi favor, si ves que el contrato no está escrito todo lo que fue en la, no es que esté escrito específicamente en el contrato, el contrato da pie que hay más de lo que está escrito, sí, no es solamente dos. Créeme, porque si te quería mentir, te hubiera dicho dos. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad, no, hay opiniones que dicen que no digo eso conmigo, créeme, porque puede haber hecho otro argumento, no digo eso para exentar a la persona de la obligación de jurar. Entonces explica el Lord Sameach que él está devolviendo algo que se perdió porque el que prestó la plata, él se causó la pérdida él mismo no haber escrito bien el contrato. Entonces, lo que está diciendo nomás es el motivo como persona que está devolviendo algo que se le perdió. O sea, el problema de que escribió el contrato. Así explica el Orsamea. Pero entonces tenemos la discusión, sí, sí, que la persona dijo tres, no eran cinco, son tres, y el contrato dice que debe dinarim o debe slaim, si tiene que jurar por el resto o no tiene que jurar por el resto. Cosa interesante, porque la Mishnah me dice Selaim y Dinarim, ¿para qué que diga un solo caso? Si el tipo dijo o Selaim o Dinarim, es uno de los dos casos. ¿Para qué la Braita me tiene que contar dos casos? Que invoca un solo caso y yo voy a saber solo que es lo mismo. Si me diría la Braita que en un contrato que dice Dinarim y discusión son tres o no son, o son cinco, la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Shimon ben Elazar, va a ser lo mismo si también fueron con Selaim, ¿sí? Es lo mismo concepto y son dólares también, dólares. Mike dice que son cinco y Ariel dice que son tres, va a ser lo mismo. Pesos, Mike dice que son cinco, Ariel dice que son tres, va a ser lo mismo. La misma discusión va a ser. ¿Por qué me tiene que especificar la Gemara o la Braita que la discusión es tanto en Selaim como en Dinarim? Entonces explican de que está mostrando acá que siempre discuten revisión Ben Elazar y Rabbi Akiva, sea cuando la suma es muy chiquitita.
Sí, un peso es muy poca plata, me imagino, vendiendo en Argentina. Si tipo te quiero contar 2 pesos, y uno dice son tres, no dos, son tres, y uno dice cinco, dirá, por este poquitito de uno solo, no le va a quedar Rabbi Akiva. No, también le va a quedar Rabbi Akiva. O cuando son dinarim, que es una cosa más alta, una suma más alta, es 4 veces más. Entonces ahí yo pensaría de que Rabbi Shimon Ben Elazar sí le va a ver a esta persona como que está devolviendo algo que no es de él. Si es motivo para creer, porque mira cómo está confesando y se está obligando a pagar una suma más alta. No, de cualquier manera, Rabbi Shimon Ben Elazar dice de que él va a tener que jurar por esto. Por eso la misión me trae los dos casos para enseñarme que siempre discuten Rabbi Akiva y Rabbi Shimon Ben Elazar, no importa cuánto fue la cantidad que él confesó. Todo el tiempo que queda un, una cifra entre lo que él confesó y lo que están reclamando, mismo que de contrato se puede entender que era menos, va a haber la misma discusión entre Rabbi Akiva y entre Rabbi Akiva y entre Rabbi Shimon Ben Elazar. Ayer contamos también, en resumen, que la pregunta de que por qué no tengo una prueba, por qué no tengo una prueba de que no son cinco, por qué no tengo una prueba, por qué no escribió, dijimos que 4 selaim, una sela son 4 dinarim. Si entonces si son cinco, ¿por qué no escribieron en el contrato una cela y un dinar? ¿Sí? ¿Por qué no escribieron en el contrato una cela, que son 4 dinarín y un dinar? ¿Por qué han escrito dinarín solamente? Traigan una prueba que no son cinco. Entonces dijo Rav Chaim de Brisk, quería decir que acá tengo una prueba, que yo te escribo en un contrato, te presté 10, te presté, digamos, 20 monedas de 50 centavos, entonces ahora no me podés devolver 10 shekel. Sí, 20 por 50 centavos son 10 shekels. No, no me puedes dar 10 shekels. Yo te puedo reclamar. No, vos me tenés que dar exactamente las monedas como yo te di a vos. Y por eso escribió. Entonces, por eso escribió en el contrato Dinarim para obligar a la persona que devuelva con Dinarim. Si no, yo tenía entonces no tengo un argumento en él. Si fuera como vos decís que son cinco, ¿por qué escribiste Dinarim? ¿Por qué no escribiste una cela y un dinar? Entonces, ¿por qué? Porque él puede argumentar, el que prestó la plata puede argumentar de que yo escribí Dinarim, porque cree que devuelven Dinarim. Y el Beit y el Rosh Yosef, es el primer Gadim. Él dice que no hay una prueba de acá. Lo que acá él escribió Dinarim, porque ya en vez de escribir, igual ya tiene que escribir Dinarim. Entonces, por eso es que escribió también Dinarim solamente. Si iba a poner Sela y Dinar, entonces escribió directamente Dinarim. Entonces, no hay una prueba de acá, de este concepto, si la persona tiene que devolver en la moneda que él recibió el préstamo o no, tiene que devolver el capital, digamos lo que es. No importa cómo se lo vas a devolver. ¿Cuál es la obligación de devolver? Hay una alhaja interesante. Alguien me prestó 100 shekels. Digo, Tomás, querido, tener la bolsita acá. Tengo acá 100 monedas de un shekel. Él me puede decir, no, no quiero. No me vuelvas loco. Dame un billete de 100 shekels. Dijo, no, toma, ya está, yo no me quiero sacar esto de la cabeza. Si él puede decirle, no quiero. Yo creo que la gente no puede decir que no quiere, él le puede devolver las 100 monedas de 100 shekels. ¿Por qué? Porque eso, según la opinión que la deuda es el capital. El capital, es decir, lo que el valor de 100 shekels lo que está debiendo, acá se lo está devolviendo, pero la alajá, pregúntenle a un rabino alágico, yo una vez vi eso, no me acuerdo exactamente si es la conclusión sí o no. Entonces, entonces tuvimos esta discusión acá. Ahora la Cámara quiere traer de esta discusión entre Rabbi Akiva y, Rabbi Shimon Ben Elazar una prueba sobre lo que nosotros estábamos estudiando, que es la subida que se llama Eilach. Que otra vez que es Eilach, que la persona dice, vos me debes 100, si no son 50 y tomá, o son 50 y agarrarlo, están acá. En ese caso, una discusión si va a tener que jurar por el resto o no. Por un lado, sí, porque estás reconociendo una parte de la deuda. Entonces, como cualquier situación que la persona reconoce una parte de la deuda, tiene que jurar acá también. Por otro lado, no. Hay quien dice que no, yo ya te di 50. 50 lo puede agarrar, no es lo que analizar de esos 50. Y los otros 50 es otro reclamo. Yo te lo estoy negando, es otro reclamo. Cuando la persona niega un reclamo completamente, no tiene que jurar. Esa fue la discusión que estamos analizando acá. Entonces, la Cámara que tiene una prueba de esta discusión entre la visión Ben Elazar y Rabbi Akiva al tema de Eilat. Entonces dice la Gemara, estamos acá. La Gemara especifica la función de Rabjía. Está escrito
De cualquier modo, la Braita dice así, Rabbi Shimon ben Elazar dice, por cuánto, de la primera parte de la Mishnah, de la Braita, no, por cuánto que dudó, omitió, que debe parte de la demanda, debe jurar que no debe el resto de esta. Se entiende, pues, que la razón que según Rabbi Shimon ben Elazar, el prestatario debe jurar que no debe una parte, que no debe el resto de la demanda, es porque dijo que debe 3 monedas. ¿Sí? Por cuando que él confesó una más de lo que está escrito en el contrato ahí, porque dijo 3, lo cual implica que si hubiera admitido que le debía solo 2 monedas, estaría exento de prestar juramento. Sí, por el hecho que están discutiendo, cuando dijo 3, reclamó 5, dijo 3, vemos que en este caso va a ser discusión, pero si hubiera dicho son 2, no son 5, son 2, ahí no tendría que jurar. Entonces, dice la Gemara, entonces, y este documento que él mismo reconoce como válido, donde conta que debe por lo menos 2 monedas, este equivale a decir al acreedor tomalas a las monedas, pues como los terrenos del propietario están hipotecados a través del documento para garantizar el pago de la deuda, una persona que toma un préstamo con un contrato se puede cobrar de las propiedades de la persona. Si fue sin plata, no se puede cobrar de las propiedades de la persona, la propiedad que las vendió ya, ¿sí? Se considera como si no estaría deudado y ya estuviera en el poder del prestador. Y por lo tanto, entonces se deduce de acá que en un caso en el que el prestatario admite parte de una deuda y refiriéndose a esta parte le dice al acreedor tomala, estaría exento de prestar juramento sobre lo restante. ¿Por qué? Ya que se considera que la parte que la admitió ya está bajo de posición del creador, ya que dijo tomalas, y el otro restante no está más que una demanda independiente a la anterior, y el demandado negó deberla, entonces está haciendo despertar el juramento por ella, al contrario de lo que sostiene Rav Hia. Sí, entonces tal vez la Gemara trae una prueba que por cuanto que la discusión cuando dijo 3, una cosa que no está escrito específicamente en el contrato, sé que si sería 2, entonces el del 2 es como que está escrito en el contrato, lo mínimo que está escrito en el contrato son 2, no tiene que jurar por el resto. Y entonces de acá vamos a aprender que Eilah, yo digo Tomala, está exento de pagar, porque así que no tengo en el contrato acá, no es lo que analizar más. Digo, son monedas, lo mínimo es 2, yo te debía 2, el contrato está escrito monedas, lo mínimo es 2, no hay lo que analizar más, entonces los otros 3 te los estoy negando completamente. La que más va a empezar a analizar si tal vez, ¿quién dice? Tal vez si dice 2, entonces sí va a tener que jurar por el resto. La que más rechaza la objeción, no necesariamente, pues te puedo decir que en realidad, si el prestatario hubiera admitido que debía 2 de las 5 monedas que el demandante le exige, sí estaría obligado a jurar que no debe 3, como sostiene la objeción. Pues, aunque su bien está hipotecado a través de documentos para garantizar la deuda, esto no implica que se debe considerar como todo el tema de ELAC, ¿sí? Que como ya te devolví la otra plata y el otro te estoy negando. Ah, entonces el hecho, entonces la pregunta es, pero entonces, ¿por qué dijo entonces que son 3? ¿Por qué la verdad te metió en discusión en 3? Y también en 2 discuten, ¿por qué está hablando con el tipo dijo 3? Y el hecho que la verdad te haya mencionado en el caso que el demandado admitió que debería 3 monedas y no 2. ¿Por qué? Fue solo para excluir específicamente en este caso, la opinión de Rabbi Akiva, quien dijo que si el demandado admite que debe 3 monedas, es considerado como alguien que está restituyendo un objeto perdido y por eso está exento de jurar. Entonces, con lo cual, la revisión de la tarde nos enseña que incluso en ese caso, al presentar se considera como alguien que admite parte de una demanda que le hacen y está obligado a jurar que no debe la otra parte. Por lo tanto, esta Braita no presenta una objeción a la postura de la Ujía. Sí, ¿por qué no? Porque también en 2 tendría que jurar. Sí, entonces esta vez, la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Shimon Ben Elazar es en 3. Sí, cuando digo como debe 5 son 3. De contrato, lo mínimo son 2. La Gemara preguntó, ¿por qué no me puse discusión en 2? ¿Se van a saber por qué no me puse en 2? Porque acá te quería mostrar que mismo cuando el tipo dijo 3, Rabbi Shimon Ben Elazar va a discutir con él, con Rabbi Akiva. No pensé que en este caso le va a concordar a Rabbi Akiva, sino que no van a discutir con Rabbi Akiva, mismo que dijo 3, también va a discutir con Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Ben Elazar. La Gemara va a refutar esa contestación. ¿Sí? La Gemara dice, no, estás equivocado, si fuera así,
Entonces la expresión de la Braita, lo que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, dice, dado que el deudor admitió que se debe parte de la demanda que le hacen, debe jurar que no le debe el resto de esta. No sería correcta. Porque dice por cuánto que le confesó una parte de la demanda. Debería dicho, pues según tu argumento, la Braita debería haber dicho, también este debe jurar que no debe lo restante. Para dejar en claro que además de caso en cuestión, también en aquel otro, en el que el demandado admite que debe solamente dos monedas, debe jurar que no debe el resto de lo que le reclaman, debido que es un caso de que alguien que admite una parte de la demanda en su contra. Por lo tanto, sigue en pie la objeción en contra de Rafkia, según la cual la única discrepancia que existe en la Braita es sobre el caso en el que el prestatario mintió que debe una tercera moneda, si algo que no está escrito específicamente en el contrato. Sí, la Cámara otra vez dijo, sí que vos querés decir que mismo cuando dijo dos, va a tener que jurar. Entonces, que diga Rabjía, que diga también en tres jurar. Porque Rabjía dice, por cuánto que confesó, pero vemos que recién se considera que confesó cuando dijo la tercera moneda. Entonces, si va a decir solamente dos, no va a tener que jurar. ¿Por qué no? Porque es como el caso que digo, toma, te estoy pagando. Lo que está en el contrato específico no lo que analizar. Entonces, solamente el otro reclamo es de tres. De los otros tres, yo te lo estoy negando en contra de la opinión de Rabjía. Por lo tanto, se sigue en pie la objeción en contra de Rabjía, según la cual la única discrepancia que existe en la Braita sobre el caso en el que el prestatario admitió que debía tres monedas, pues si no hubiera admitido que debía, pues si hubiera admitido que debía dos monedas, según la opinión de todos los Tanaim, sea revisión Benazar, sea Rabbi Akiva, el prestatario estaría exento de prestar juramento sobre lo restante. La Gemara entonces va a refutar ahora. La Gemara dice no. Más bien, si quieres explicar la Braita de acuerdo con la opinión de Rabbi, debe decir así, que en realidad, en el caso que el prestatario admite que debe dos monedas, está exento de jurar que no debe el resto que lo que reclaman. Y de todas maneras, en el caso que diga tomalas, está obligado a jurar con relación a lo restante, que está como si de Rafjía, para la opinión si de Rishon ben Elazar, y no hay ninguna contradicción, pues es diferente aquí en la Braita, en el caso del contrato, ya que la razón por la que el demandado está exento de jurar, si hubiera admitido que debes dos monedas, es que lo habría respaldado el documento donde consta que el préstamo no era más de dos monedas, pues si hubiera sido más, seguramente lo habría especificado. Sin embargo, en un caso típico en el que el prestatario admite una parte de la demanda y le dice al otro tomalas, y no hay un documento que respalda su argumento, este sí debe jurar que no debe la otra parte de la demanda. O sea, la Gemara refutó. Es verdad, yo tengo un contrato que dice debes dinarim y el otro me dice son cinco, y digo son dos, no voy a tener que jurar por el resto. ¿Por qué? No porque es como que estoy pagando los dos y el otro te digo no tenemos nada, sino porque tengo el contrato a mi favor. El contrato, se entiende del contrato que por cuando que no se especificó más y lo mínimo de plural es dos, entonces tengo una prueba que son realmente dos, sea para la opinión de la Akiva, sea para la opinión de Revisión Menelazar. Entonces ya contamos, entonces pongo Tosafot, pero no entiendo, entonces, ¿por qué no le creo? ¿Por qué Revisión Menelazar discute con Rabbi Akiva? Si el tipo hubiera dicho yo te debo dos solamente, le hubiéramos creído y no tendría que jurar por el resto. Si una prueba a su favor, entonces le creamos ahora que son tres, porque si él quería mentir, él le hubiera dicho dos y le hubiéramos creído y no le hubiéramos hecho jurar. ¿Entiende la pregunta de Tosafot? Para la opinión de la visión Menelazar, el tipo que tiene el contrato que dice Ori debe dólares y el señor Mike me dice Ori vos me debes cinco. Digo, no, Mike, yo te debo $2, en el contrato está escrito dólares, mínimo de plural son dos, no tengo que jurar por el resto. Toma dos y no juro nada. Ahora dijo, Mike, no son cinco, son tres. Ah, dijiste tres, dice ahora la visión Menazar, tienes que jurar ahora por el resto. Ustedes tienen que pagar. ¿Por qué? Créeme que no estoy mintiendo, porque si yo querría mentir, te hubiera dicho dos y no me hubiera ahorrado plata y no me tengo que jurar. Yo tengo tres, ahora vamos a hacer jurar por el resto. ¿Por qué? Créeme que yo no te estoy mintiendo, porque si yo te querría mentir, diría dos y no tendría que jurar para todas las opiniones, sea por la opinión de Revisión Menelazar,
Entonces, para entender esto mismo que un Rishon en la época de Raman es un Yudí Kadosh, ¿saben? Cuando Yudí Kadosh, un judío santo que no. Hay un libro que dice cuando había discusión entre Rashi y Rabbeinu Tam sobre los tefilim, que le hizo bajar del cielo Rabbeinu Tam a Moshe Rabbeinu, ¿sí? Para que diga que tenga razón. ¿Sí? También, como, estamos diciendo, siempre ellos tienen que entender cómo funciona la cabeza de un estafador, cómo funciona la cabeza del estafador. Y entonces dice, dice el Tosafot que a la persona, si vos me debes con un contrato, digamos que en realidad yo te debo 5. Si Mike me dice, ahora me debes $5, ¿cuánto te quedan dólares? Le digo, no, 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 eran solamente dos, te quito dólares, son dos. Acá parece que lo que yo digo dos, en realidad yo te quería negar todo. Lo que yo digo dos es porque no tengo opción de negarte todo. Es como lo mínimo, ¿entendés? Me estoy intentando zafar de lo mínimo que pueda. Entonces por eso te dije dos. Entonces como me está quedando mal. Entonces yo digo, si la persona no argumentó eso, él no estaría puesto a argumentar eso. Si yo hubiera dicho dos, en verdad yo le creería. Ahora me decís vos, créeme que yo no estoy mintiendo, ellos son tres, no son cinco. Si querías mentir, hubiera dicho dos, y yo, vos no hubieras querido decir. ¿Por qué no? Porque hubieras quedado mal delante de la gente. Me he dicho, este tipo dijo dos porque no tenía opción de cómo negarle todo. No un tipo que dice la verdad. Por eso vos preferís, en realidad son cinco, y vos decís tres porque querés quedar delante de la gente con una persona que diga la verdad. Entonces, por eso es que la opinión de Revisión Benazar dice de que él no va a tener que él va a tener que jurar, mismo que si hubiera hecho dos, no tendría que jurar. La Cámara, estoy acá ahora, la Cámara propone una segunda respuesta, o bien puede explicarse que la exención de prestar juramento que se aplica si el demandado hubiera admitido que debía solo dos monedas, se debe a que el documento representa una hipoteca sobre las tierras del prestatario para garantizar al prestador el pago de la deuda. Y la ley estipula que no se jura por la negación de una demanda que consiste en hipotecas que recaen sobre tierras. O sea, un reclamo que yo no puedo cobrar ese reclamo de una tierra, se aprende de una Gemara en el Tratado de Shavuot, que no se jura por tierras. Entonces, por eso, si yo tengo un reclamo, que ese reclamo, si no tengo cómo pagar, te puedes cobrar tierras, se considera un reclamo sobre tierras, entonces no tiene que jurar. Esa es la segunda respuesta de la Gemara. Entonces, pues, si hubiera hecho dos, por dos no se habría jurado. ¿Por qué? Porque está relacionado con las tierras, entonces no se puede hacer jurar. Y, pero tres, ahora que una parte es oral, no es una cosa que está escrita en el contrato específicamente, entonces ahora sí se puede jurar por el resto. Entonces la ley estipula que no se jura por negación de una demanda que consiste en hipotecas que recaen sobre las tierras, y así como se jura por una negación de una demanda referente a tierras mismas, resulta pues que la postura de la Rafía, que incluso si el demandado reconoce una parte de la deuda y dice tomar, tiene la obligación de jurar que no es el resto de lo que reclaman, sigue en pie, ya que la parte de la deuda que admitió no se considera como si ya estuviera en posición del demandante, que es la lógica de ese tema que dice toma lo que yo te estoy debiendo y lo otro no te debo nada. Ahora la Gemara va a traer el mismo análisis que hicimos antes, pero ahora todo fue un análisis de la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. Sí, que Rabbi Shimon ben Elazar dijo que tiene que jurar cuando dijo tres. ¿Por qué cuando dijo no, no tiene que jurar? Ahora hay quien dijo todo este mismo análisis, una prueba, pero de la parte de abajo, de la parte de la opinión de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva dijo cuando son tres tiene que jurar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho dos? Sí, hay quien objetó a partir, la Gemara se objeta la postura de Rav Sheshet. Hay quien objetó a partir de la última cláusula de la Braita para refutar la postura de Rav Sheshet, que dice que cuando dice Eilach Tomá, no tiene que curar. Si Rav Akiva, por su parte, opina deudor en este caso, no es como alguien que está, como quien está restituyendo un objeto perdido. Y por eso está exento de jurar. Sí, disculpen. El deudor en este caso no es sino como alguien que está restituyendo un objeto perdido, eso que Rav Akiva, y por eso está exento de jurar, que no debe el resto de demanda. Entonces la Gemara analiza, ¿sí? La única razón por la que según Rabbi Akiva el petatero no debe jurar, no debe prestar un juramento, ¿sí? Del resto, es porque dijo que debe tres monedas y en consecuencia se considera como alguien que está retribuyendo un objeto perdido. Ello implica que si hubiera admitido que debía dos monedas, en cuyo caso no habría razón por considerarlo como si estuviera restituyendo un objeto perdido porque no puede negar eso, ciertamente estaría obligado
a jurar que no debía otras tres. ¿Entienden? Al revés, como la Cámara al principio hizo un análisis de la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, que con tres tiene que jurar, que sí, con dos no tiene que jurar. Ahora la Cámara está hablando de la parte de abajo de la Braita, que la opinión está, o sea, otra persona, otro Amorá en la época de la Cámara, intentó analizar esta discusión de tomarlos de la parte de abajo de la Braita, que Rabbi Akiva dice que si dice tres, no tiene que jurar. Pero si hubiera dicho dos, sí tendría que jurar. Y aquí que este documento, que el mismo Pesatár reconoce como válido, donde consta que debe por lo menos dos monedas, equivale a decir a la persona, tomalas, como dijimos antes. Entonces, salteo acá, ¿sí? Por lo tanto, se deduce de aquí que en un caso en el que el prestatario admite que debe parte de lo que se reclama, y sobre esto dice de manera de tomarla, ¿no? Si está obligado a pagar, si está obligado a jurar que no debe restante, al contrario, opinión de Rav Sheshet. Y la Gemara ahora va a refutar. La Gemara dice, no necesariamente. Pues te puedo decir que en realidad, si el demandador hubiera dicho que debía dos monedas, también está exento de jurar que no debe las otras tres. Y en el hecho que la Braita haya dicho que el demando admitió que debía tres monedas, fue para excluir de la opinión de la visión Ben Elazar, quien dijo que en este caso se aplica la ley de quien admite por la parte de demanda y por eso está obligado a jurar que no le debe lo restante. Entonces la Gemara dice, no, en realidad no hay una prueba que en dos no va a tener que jurar para la Akiva. En dos también exento de jurar para la Akiva. Porque la Akiva habló de tres para excluir de la opinión de la visión Ben Elazar, que dice cuando él confiesa del tercero, ahí tiene que jurar. Y la Gemara va a tener una prueba sobre eso. Dice así la Gemara. Y esto también resulta lógico, pues si supones que en el caso que el demandado hubiera admitido que debía dos monedas, estaría obligado a jurar que no debía las otras tres, que habría preguntar, entonces si es así, en el caso que dice que debe tres monedas, ¿cómo puede ser posible que la Akiva lo exime de prestar juramento? Es posible que este tipo que está haciendo un artificio, está haciendo una trampa para librarse de prestar juramento. El tipo no quiere jurar en vano, una cosa muy, muy severa, traía muchos castigos al prestar jurar en vano. Entonces, pues debe estar pensando así. Si digo que debo dos monedas, voy a tener que jurar que no debo el resto de lo que me reclaman. Entonces, en lugar de hacer eso, diré que debo tres monedas y con lo cual seré considerado como alguien que restituye un objeto perdido y estaré exento de prestar juramento. Entonces, la que me dice, no podemos decirme que para la opinión de la Bakiva, que él habló que cuando dice tres no tiene que jurar, que si hubiera dicho dos, sí tendría que jurar. Porque si fuera así, si vos me das un contrato a mí que te quito, hoy debes dólares, yo te digo son dos, no son, vos me son cinco, yo no son dos, yo voy a tener que jurar por los otros tres que no te los debo, entonces cuando te digo tres, no puede ser que la Akiva diga que no va a tener que jurar. No, hay una trampa, el tipo no es como que está devolviendo algo del otro, el tipo está pensando una trampa, un truco. Él va a decir, si yo digo dos, voy a tener que jurar. Me conviene decir tres y no jurar en vano, igual voy a pagar. Si de defensa pago dos o tres. Entonces me conviene más decir tres y no tener que jurar en vez de decir dos y tener que jurar en vano. Entonces, por eso no puede ser que la Akiva opine que cuando el tipo dijo dos, está exento de pagar. Sí, entonces otra vez esta parte acá. Pues puede estar pensando que si digo que debo dos monedas, voy a tener que jurar por el resto, que no debo el resto de lo que me reclaman. En lugar de hacer eso, diré que debo tres monedas, con lo cual seré considerado como quien restituye un objeto perdido y estaré exento de prestar juramento. Más bien se deduce de aquí que también en el caso que el prestatario dice que debe dos monedas, está exento de jurar para las otras tres. ¿Sí? Entonces, no tenemos ninguna prueba acá en contra de Rav Sheshet. Bueno, paramos acá. Entonces, seguimos con la última parte en el próximo Shiur. Este jueves no va a haber Shiur, así que Besat Hashem, seguimos o mañana si consigo, o si no, la próxima semana. Que tengan todos un muy lindo día, con mucha verajá, sajá. Sepa que el momento que se siente junta gente para estudiar, el momento de razón en el cielo, el momento de mucha alegría en el cielo, presente de muchos lugares del mundo, nos sentamos juntos para deleitarnos con un poco de
lo que es la Gemara, creo que hayan entendido que no ha sido muy complicado, y lo que no expliqué bien, sino de que hacen que tengamos todos mucha brajá y que Hashem traiga mamá se refuerce más a toda la gente que está herida del tentado que hubo y que cuida que no haya ningún hayal y que ninguna persona de Israel fallezca y que prontamente llevamos la gulada de Israel, todo lo mejor y toda la brajá.